final de este tiempo, nosotros hemos estado hablando de la obra de salvación. Hemos estado viendo cómo nuestra salvación fue planificada, que nuestra salvación no es casualidad. Y hemos señalado cómo la Trinidad completa participa en nuestra salvación. Hemos visto que eso es una historia de amor, que Dios el Padre nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese amor entregó a su Hijo unigénito. Pero también yo quiero que ahora veamos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo en esto de la doctrina de la salvación? Y al hablar de las doctrinas de la gracia, la doctrina que se relaciona con la obra del Espíritu es el llamado eficaz o la gracia irresistible. Dios el Padre elige, Dios el Hijo nos redime, Dios el Espíritu Santo nos da vida, nos llama espiritualmente, nos levanta de la muerte, nos da vida. Y ahora, ¿qué aportamos nosotros? Como yo les decía, lo que nosotros aportamos es el pecado. Por eso está la doctrina de la depravación total. Dios el Padre elige, Dios el Hijo redime, Dios el Espíritu da vida. Ahora, si la Trinidad completa está participando, eligiendo, redimiendo, sellando, dando vida, ustedes pueden estar seguros de que lo que comenzó en nosotros, aquel que comenzó esa obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Y por eso nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie, absolutamente nadie. Pero ¿cómo llega esta gracia del Espíritu a nuestras vidas? Algo que ocurre en la eternidad, algo que ocurrió hace 2000 años con la muerte de Cristo. ¿Cómo viene eso a ser real en nuestras propias vidas? ¿Qué hace la diferencia entre una persona que ama a Dios, se deleita en el Señor y en su palabra, ama al pueblo de Dios, y una persona que no tiene ningún interés en el Señor, una persona que no ama a Dios, una persona que no tiene gozo en el Señor, que no se deleita en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, el punto o la diferencia está en la obra que el Espíritu Santo hace en uno y no en otro. El Espíritu Santo no hace esa obra en todos los hombres, sino en aquellos que fueron dados por el Padre al Hijo Jesucristo, en ese pacto eterno de redención. Entonces, por medio del llamamiento eficaz, Dios llama a los suyos. Dios envía un llamado general, donde el Evangelio llega a partes aún recónditas del mundo. Pero hay un llamado muy particular y especial, que es para los suyos, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El ser llamado, el oír un llamado general, no significa que somos salvos. Pero aquellos que escuchan el llamado interno del Espíritu son levantados de la muerte espiritual y se les da vida. Recordemos, ¿cuál es el problema del hombre? En esta conferencia se ha hablado claramente que el problema del hombre es que está espiritualmente muerto. Y Cristo da vida, dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Es Cristo soberano o no? Dice aquí es a los que quiere, Él da vida. Pero ¿cuál realidad explica esto? Que nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, el padre dice aquí que mi hijo muerto era y ha revivido. Muerto. Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo nunca he visto a un cadáver enterrando un cadáver, ¿verdad que no? Bueno, lo que Cristo está diciendo es, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Hablando de una muerte espiritual.
Efesios 4:18. ¿Cuál es el estado del hombre sin Cristo? Dice, no andéis en el 17 como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos de la vida de Dios. Muerte. Y el capítulo 2, al que he hecho ya referencia, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo aquel que hoy está en Cristo y está vivo espiritualmente es porque una vez estuvo muerto. El texto está diciendo, eso éramos nosotros, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todo el que hoy está en Cristo estuvo muerto una vez y Cristo lo levantó, dio vida, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es un regalo, esta vida, un regalo del Señor. Hemos pasado de muerte a vida, dice 1 Juan 3:14, de muerte a vida. De manera que el problema del hombre es un problema muy serio. El problema del hombre es que no tiene la capacidad de salvarse. El problema del hombre es que el que Dios haya elegido antes de la fundación del mundo no solucionó la corrupción inherente que el hombre tiene. El hecho de que Cristo murió en la cruz no solucionó en sí mismo el problema, de manera que ahora cuando nace un bebé ya nace libre de pecado. No, nosotros no tenemos la doctrina de que todos los bebés que nacieron después que Cristo murió en la cruz nacieron sin pecado original. No, la corrupción continúa. Y nosotros todos nacimos en pecado, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? Con el Espíritu infundiendo vida. Nosotros no estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo aquí, pero es interesante estudiar en la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay vida. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay vida. Nadie puede subsistir espiritualmente, subsistir con vida espiritual sin el Espíritu de Dios. El Espíritu no es algo que se va y vuelve. Nosotros a veces interpretamos pasajes del Antiguo Testamento que dicen que el Espíritu se fue de él, como Sansón, recuerdan, y pensamos que el Espíritu ahora, actuando en cuanto a la salvación, actúa igual. No, una cosa es la declaración de lo que el Espíritu hace para capacitar a alguien a hacer obras, y otra cosa es la morada del Espíritu para salvación y vida. Así como el cuerpo sin el alma se muere, así también la vida espiritual sin el Espíritu de Dios se muere. Necesitamos la morada del Espíritu. Y por eso somos llamados en la Biblia el templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu, entonces ahí hay vida. Vean este versículo conmigo en Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. En Romanos 8:2 Él es llamado el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. En Gálatas 5:25 por igual. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué es que vivimos? Por el Espíritu. Y lo que está diciendo es, el vivir por el Espíritu debe tener una consecuencia. Debe tener una demanda moral sobre nuestras vidas. Y es vivir en dependencia del Espíritu. Vivir siguiendo las directrices del Espíritu. Vivir, como dice en Efesios, llenos del Espíritu de Dios. Entonces, es ahí el problema. Ya el pastor Pablo demostró con bastante claridad la doctrina de la depravación total. Nosotros tenemos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia entintados de pecado. No hay
área de nuestro ser que no haya sido afectada por el pecado. Por eso es depravación total. Es una corrupción radical. Está en la raíz, en el meollo nuestro. No hay área que no haya sido afectada por el pecado. Muerte espiritual. Solución: el Espíritu de Dios que da vida. Ese Espíritu que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Ese Espíritu levanta muertos. En el momento en que tú empezaste a percibir las cosas del Espíritu de Dios, fue porque ya el Espíritu de Dios había hecho una obra de regeneración en ti, dándote vida. Un llamado: Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven. Y un llamado especial del Espíritu de Dios. Un llamado que da arrepentimiento y fe a los hombres. Y el punto es ese, hermanos. Este tipo de doctrina engrandece a Dios. Le da gloria a Dios. Si nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, o si nosotros declaráramos que Dios lo que hace es infundir cierta gracia en el pecador, que le va llevando progresivamente a mejorar hasta capacitarle a ayudar a Dios en la salvación, esa doctrina no le da tanta gloria al Señor. Esa doctrina nos levanta el ego a nosotros. Porque yo trabajé junto con Dios. Yo obré. Es lo que se ha llamado en teología el sinergismo. Sinergismo. Sin significa con, ergo significa obra. Obrar juntamente con. Obrar juntamente con. El sinergismo propone que nosotros cooperamos con Dios en la salvación. El sinergismo dice que Dios nos da un empujoncito y nosotros podemos ya terminar. Porque ha habido varias teorías a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos decían, no, el hombre no necesita ni empujoncito. El hombre puede hacerlo solo de principio a fin. Algunos han llegado a proponer eso y algunos todavía al día de hoy creen eso. Es una visión pelagiana de la salvación. Pero algunos consideraron eso un poco drástico. Y entonces plantearon una postura semi-pelagiana, en donde nosotros vamos a decir que no es que el hombre va a hacer todo absolutamente, pero solamente necesita un empujoncito de Dios. Y luego el hombre sigue solo. Entonces hay sinergismo. No, nosotros somos monergistas. Es la obra de uno. Es la obra de Dios que da vida. Es la obra de Dios que lleva al pecador a ver su corrupción, a tener nueva vida espiritual con el nuevo nacimiento, a arrepentirse de sus pecados y creer, etcétera, etcétera, en la salvación. Os conviene que yo me vaya. Los discípulos estaban tristes. Cristo se les va. Pero le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no enviaría el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Es interesante que observemos que no es solo la obra del Espíritu convencer a alguien de pecado. Eso está incluido, pero eso no es lo único de lo que convence. Nosotros, sin la obra del Espíritu de Dios, podemos reconocer que hemos cometido cosas malas. Pero reconocer nuestros pecados en relación con Dios, con el sentido grave de ofensa que es pecar contra Dios, realmente percibir que hemos ofendido al Altísimo y poder decir junto con David, contra ti solo he pecado, esa convicción íntima del corazón por la cual vemos nuestra suciedad, nos vemos indignos en la presencia de Dios, sé propicio a mí, pecador, eso solamente lo puede producir el Espíritu de Dios. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene? Porque el Espíritu
convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es su obra la que va a obrar en pecadores aborrecedores de Dios, en esos pecadores incapacitados y muertos. Es un problema serio en el que se encuentra el hombre, pero tiene una solución grandiosa. El Espíritu de Dios da vida. Y así como se le infundió aliento de vida al hombre en la creación, así espiritualmente en la salvación el Espíritu infunde la vida que el hombre necesita. Muerte espiritual. De manera que cuando tú veas a un hijo de Dios alabando a Dios, cantando himnos, o aún cantando algún himno que hable del reconocimiento de nuestras maldades y nuestra pecaminosidad, recuerda que eso es un milagro. Recuerda que eso es un milagro. Porque nuestra tendencia natural es ser orgullosos. Nuestra tendencia natural es excusar nuestros pecados y nuestras maldades. Nuestra tendencia natural es hacer como Adán, la mujer que tú me diste. ¿No es esa nuestra tendencia natural? ¿No es dureza de corazón a lo que tenderíamos dejados a nosotros mismos? Y entonces es para la gloria de Dios. Cuando tú veas a alguien reconociendo su pecado, cuando tú veas características de humildad en alguien, allí hay una obra sobrenatural. Allí hay una obra del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Él convencerá al mundo de pecado, pero no solamente de pecado. El Espíritu también traería un convencimiento de justicia. Un convencimiento de justicia. Y el texto en Juan 16 dice que convencería al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pastor, ¿y cómo así? Bueno, él iba al Padre en el cumplimiento total de la obra de salvación que él había llevado a cabo. Él está diciendo, ya mi obra de vivir una vida perfecta en la tierra para representar al hombre, de morir por los pecadores en la cruz del Calvario, resucitar y ascender, ya acabaría. El Espíritu entonces convence al hombre de que la justicia que necesita para comparecer adecuadamente en la presencia de Dios es la de Jesucristo y no la suya. ¿Qué es lo único que puede convencer a alguien para que renuncie a confiar en sus buenas obras, en lo bueno que Él es? Porque Él no ha matado a nadie, porque Él ama mucho a sus hijos, porque siempre ha sido muy serio, porque Él siempre de su trabajo a su casa y de la casa al trabajo. ¿Qué convencerá a un hombre de que eso no es suficiente ante la presencia de Dios para merecer la entrada al cielo? Porque es que hay demasiadas personas que están haciendo barbaridades. Y yo soy recto, yo soy una persona de mi casa, yo amo a mi mujer. Y yo vengo de una familia muy honrada. Y muchas personas creen que por eso van al cielo. Bueno, solamente una obra del Espíritu de Dios puede traer convencimiento a una persona de que debe despojarse de toda pretensión de justicia y abrazar la justicia de Jesucristo por medio de la fe para la salvación de su alma. Solamente el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Significa eso? No le hablemos al hombre de sus pecados, no le hablemos al hombre de que Cristo es el justo, porque el Espíritu lo va a hacer. No, precisamente, lo interesante es que el Espíritu utiliza lo que nosotros le decimos a los hombres. Por eso, cuando Lidia estaba escuchando al apóstol Pablo, dice que Dios le abrió su corazón. Es interesante, no dice que se lo abrió mientras Lidia estaba durmiendo. Era mientras estaba escuchando el mensaje. Pero ven cómo el Espíritu de Dios es el que puede hacer a una persona sensible a eso. O sea, si tú estás convencido de que por tu propia justicia no te salvarás y que no es por obras, el Espíritu fue que lo hizo, no tú. Pero hay una tercera cosa de la que el Espíritu convence, y es de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu convence al hombre
de que algún día se presentará delante de Dios y tendrá que dar cuenta por la forma como ha vivido. ¿Qué es lo que hace que un pecador que se desentiende, que hace y deshace, que peca contra cualquier persona, peca aún contra su propia alma? Como dice el libro de Proverbios, que hay algunos que menospreciando la sabiduría de Dios, contra su propia alma pecan. ¿Qué es lo único que puede llevar a alguien realmente a ver que lo que ha hecho tiene que ver con el Altísimo y su Creador? La obra del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu de Dios. Sin la obra de convicción del Espíritu, sin el llamado del Espíritu, sin la sensibilidad espiritual que trae el Espíritu, nadie vería su pecado, nadie vería la justicia de Cristo como lo único imprescindible para comparecer ante la presencia de Dios, vestidos de la justicia de Cristo. ¿Recuerdan la misma parábola del hijo pródigo? Ahora, vístanle con nuevas ropas representando la justicia del Señor. Y ahora él sabe que le daría cuenta a Dios por sus hechos. ¿Y qué hace? Se refugia solamente en la justicia de Jesucristo. Él sabe que su vida es una vida prestada y que tiene que darle cuenta a aquel que se la dio. Hermanos, no nos debe esto a nosotros llevarnos a depender más de Dios en lo que nosotros hacemos. No deberíamos, al mismo tiempo que hablamos con una persona, a elevar una oración rápida al cielo para que le abra el entendimiento. Y ahí tú estás hablando con alguien del Evangelio y decimos, ay Señor, ábrele el entendimiento. Si nosotros no hacemos eso, ¿qué estamos diciendo? Que todo depende de mi argumentación. Pero dice Pablo, no, nosotros no hablamos con la sabiduría humana, sino en demostración del poder del Espíritu de Dios. Es en dependencia de Dios que tenemos que hablar la palabra de Dios, evangelizar a los perdidos. Es en dependencia de Dios que tenemos que predicar la palabra aún para la edificación de los santos. Porque el Espíritu es el que obra en el corazón y transforma. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Es por eso que Spurgeon subía al púlpito muchas veces diciéndose a sí mismo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Espíritu, vivamos por el Espíritu entonces. Dependamos del Espíritu. Y pidámosle al Espíritu que dé vida a los muertos. Esta mañana tuvimos el privilegio de pasar por las catacumbas. No había tenido la oportunidad de conocer nada mientras estuve aquí, que me alegro de haber podido ir allí. Y mi pensamiento cuando yo vi todos esos huesos secos fue la pregunta, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos, Ezequiel? ¿Tú sabes por qué tú estás aquí hoy? ¿Tú sabes por qué tú eres creyente y tú respiras amor a Dios? Porque tu vida fue transformada. Porque tú eras huesos secos. Y el Espíritu de Dios te levantó y formó esos huesos y le dio tejido y carne. Y ahora tú vives para la gloria de Dios. La explicación de por qué muchas personas que dicen ser cristianas viven como no cristianos es porque el Espíritu de Dios no ha hecho una obra. Porque cuando Él hace una obra hay vida. Cuando Él hace una obra hay vida. Y está el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Todos tenemos que luchar con el gozo. Nos dice Pablo en las epístolas, estad siempre gozosos. Por tanto, hermanos, gozaos en el Señor. Siempre. ¿Por qué tiene que dar esas directrices a las iglesias? Porque luchamos con nuestro gozo, no hay duda. Pero hermanos, nosotros no podemos ser iguales que los del mundo, que no tienen gozo. Aun si parte a la presencia del Señor uno de nuestros queridos en el Señor, dice Pablo que nosotros no podemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Hay un gozo que nos sostiene. Hay una diferencia. Y la diferencia la hace el Espíritu de Dios.
La diferencia la hace el Espíritu de Dios. Entonces nosotros de Dios recibimos fe, recibimos arrepentimiento. La Biblia dice que no se nos ha concedido solamente el que creamos, sino también que suframos por Él. Hay una fe que se nos es dada. Y creyeron todos los que fueron ordenados para vida eterna. La fe se nos da. 2 Timoteo 2:25 dice que el arrepentimiento Dios lo da. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Que Dios les conceda que se arrepientan. De manera que vemos que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11. ¿Quién da fe y arrepentimiento entonces? Dios da fe y arrepentimiento. Y Dios nos otorga estas cosas para que ahora vivamos para la gloria de Dios. Naturalmente no buscamos a Dios, naturalmente somos esclavos, naturalmente el pecado nos engaña, tenemos un corazón endurecido, un entendimiento entenebrecido. ¿Cómo es salvado el pecador en el transcurrir del tiempo? Dios nos salva, no con una mera idea en su mente antes de la fundación del mundo, sino que en un momento específico, el poder del viento de Dios, el Espíritu Santo, viene a la vida de un alma y lo levanta de esa muerte. A ese entendimiento entenebrecido le empieza a tener luz. No sé si a ti te pasó lo mismo que a mí. Yo empecé a leer la Biblia para discutir con un amigo que me estaba hablando de la Biblia a mí. Él empezaba a predicarme el Evangelio. Yo dije, yo voy a leer la Biblia para discutir con él. Pero ¿saben qué? Yo no entendía. No entendía. Y me crié en un colegio católico. Me educaron en un colegio de monjas altagracianas. Y había la hora de religión siempre. Pero nunca había un mensaje del Evangelio. Ahora, cuando el Espíritu de Dios me dio vida, pero míralo, está claro. Pero ¿y cómo tú no lo habías visto? Porque estaba muerto. Porque estaba muerto. Y el Espíritu de Dios de repente te abrió los ojos. ¡Wow! Sí, pero claro. Y por esto, el Espíritu hace la obra. Y quita ese corazón de piedra, nos da uno de carne. Rompe las cadenas de nuestra esclavitud. Perdidos. Y aquí después vemos. ¿No dice el himno Sublime Gracia? Que éramos ciegos y ahora vemos. Ciego era yo y ahora veo. Esclavos éramos y ahora libertados. Nacemos espiritualmente por el Espíritu de Dios. La cruz que nos era locura viene a ser ahora poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Pablo vino a ser de perseguidor a ser un seguidor de Jesucristo. De perseguidor a seguidor por la obra de gracia en el Señor. ¿Y por qué? Porque es una gracia que triunfa en los corazones. Una gracia que triunfa en el corazón. Una gracia que es exitosa en todo corazón al que se le concede. Cuando un creyente se hace consciente de esa labor del Espíritu, se da cuenta de que la obra de Dios en su corazón es más especial, más grandiosa de lo que originalmente él había pensado. Dios ha hecho más por nosotros de lo que nos podemos imaginar y debemos tener un gran aprecio por las dimensiones de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Yo creo que con el paso del tiempo, nosotros, si crecemos espiritualmente, vamos a apreciar cada vez más la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a tener un entendimiento mayor de la gracia de Dios en nuestras vidas. El llamamiento eficaz es esa obra del Espíritu por la que atrae al pecador por medio de su llamado. Vamos a ver varios versículos, sobre todo en el Evangelio de Juan, quiero ver algunos. Una vez más voy a repasar con ustedes Juan 1:12. Juan 1:12. 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese versículo 13 explica cómo un pecador llega a hacer lo que es imposible en su carne caída.
Por eso dice, no de carne, no de varón, pero sí del Espíritu de Dios. Sí por Dios, sí Dios engendra. Lo que él no podía hacer, lo hace el Espíritu. Y ahora tiene nueva vida, vida eterna implantada en un pecador que estaba muerto en sus pecados. Y ahora esa mente entenebrecida viene a tener entendimiento. Esa voluntad esclavizada viene a tener libertad. Esas emociones que solamente buscaban el placer que era ajeno a la voluntad de Dios, ahora encuentra deleite en Dios. Y esa conciencia que estaba cauterizada y ni se preocupaba por lo que Dios pensara de lo que él hacía, ahora es una conciencia sensible a lo que Dios dice en su palabra. Y debemos cultivar, procurar tener una buena conciencia siempre. Pero quien mantiene aceitada la conciencia para que funcione bien es el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo que él procuraba siempre tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. ¿Sabías tú que tú tienes una labor que hacer de mantener una conciencia limpia? Pues quien nos ayuda a mantenerla limpia es la obra de sensibilidad espiritual que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque nosotros si no endurecemos nuestras conciencias. La Biblia habla de conciencias cauterizadas. La Biblia habla de malas conciencias. Bueno, lo que nos transforma y ahora permite que nuestras facultades funcionen para la gloria de Dios. Mente, voluntad, emociones y conciencia. Lo que permite que nuestras facultades funcionen para la gloria de Dios es el Espíritu santificando esa voluntad, esa mente, esas emociones y esa conciencia para que funcionen para Dios. Esa mente que usábamos para otra cosa, ahora usamos esa mente para bendecir a Dios, para servir a Dios. Esas emociones que antes nos controlaban, porque una cosa muy normal hoy en día es que la gente sigue lo que sus emociones le dicen. ¿Y qué tú vas a hacer? Oh, esto, que es lo que yo quiero. Oye, ¿por qué tú no hiciste esto? Porque no quise. La gente hace y deja de hacer por lo que siente. No, yo le dije todo eso que dije porque yo digo las cosas como las siento. ¿Y dónde está el dominio propio de que la Biblia habla? Pero yo debo dejarme controlar por las emociones, o las emociones debo yo someterlas al control y el dominio del Espíritu. Pues lo que santifica nuestras emociones es la obra del Espíritu de Dios. Y Él la comienza en la regeneración con el llamado eficaz. Pero eso se mantiene funcionando. Porque ese Espíritu que vino y nos dio vida permanece en nosotros, obrando santificación. Es una obra de Dios en el que no nos da una vida para luego dejarnos solos. No, nos da vida para seguir con nosotros. Dice Hechos, capítulo 3, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Sin esa obra del Espíritu no llegamos a ningún lado. En Juan 11 está la historia de Lázaro, le hacía referencia ya al llamado de Lázaro. Y una vez más, quisiera llamar la atención al hecho de que esto es un llamado personal. No es venga cualquiera, no, él llamó a Lázaro. Y Lázaro se levantó. Y es un llamado autoritativo, es una orden. Bueno, Lázaro, si tú quieres sal. No, él no iba a querer. Dios le dio vida y él quiso. Después que le dio vida. Leví, sígueme. Es por nombre. Es algo individual, es algo personal y es irresistible. Dejándolo todo, le siguió. Y es interesante que cuando está en el contexto, en el Evangelio de Lucas, cuando estaba llamando a Leví, vemos la voz autoritativa de Cristo haciendo milagros. Ese es el Cristo que le puede decir a los peces que vayan a un lado y van. Echa la red del otro lado. Y hacen lo que dice. Es el Cristo que tiene una voz para decir al espíritu inmundo, enmudece, sal fuera y obedece. Pues es una voz autoritativa que viene al pecador y le dice, ven a la vida, y viene a la vida. Vamos a Juan 6. Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ustedes ven en esa expresión duda o seguridad. Vendrá. Y a lo mejor tú estás hablando con alguien que ahora te dice, pues no voy donde Dios. Y no voy donde Cristo. Yo nunca me voy a meter en tu religión. Y hoy nuestras iglesias tienen algunos de los que dijeron eso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, vendrá. Vendrá. Sí, yo llegué a decir que el evangelio es para locos, porque eso fue lo que me enseñaron de niño. Entonces Dios me hizo ver que yo era un loco, que creyó en la locura de la predicación. El que es llamado por el Espíritu oye esa voz irresistible. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres. Dios escoge y Dios atrae. Vendrá, vendrá. El versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es traído y yo le resucitaré en el día postrero. Será traído irresistiblemente a la fe en Cristo. No es un mero toque del corazón. No es un toque. Deja que Dios toque tu corazón. No, no, no. Es traído. Y el griego tiene la idea de ser a alguien arrastrado a la fuerza. ¡Oh! Significa que está violentando la voluntad del hombre. No. Dios transforma la voluntad para que quiera. Dios transforma la voluntad para que quiera. ¿A qué niño no le gusta la pizza? Bueno, yo recuerdo una vez, todavía yo me recuerdo eso, bien niño. Yo no sé ni la edad que tendría, donde yo llegué a decir un momento, porque yo lo veía eso con tanta salsa y tanto queso, que yo recuerdo todavía al día de hoy, yo bien niño. Dice, no, a mí no me gusta eso, yo no lo había probado, pero tú lo has probado, me dice mi mamá. Pero después que lo probé, cambió mi voluntad. Bueno, Dios transforma nuestra voluntad. Y al Dios que aborrecíamos, luego lo amamos. ¿Cómo ocurre eso? El milagro que hace el Espíritu Santo. No fue que, déjame amar a Dios, porque el pobre está tan falto de amor. No, Él no nos necesita a nosotros. Es una obra de su misericordia que nos mueve a amarle a Él. Que nos mueve a amarle a Él y a deleitarnos en Él. Ah, pero ¿será Dios megalómano? Porque todo es para Él y quiere que le alaben y quieren que lo glorifiquen y quiere que le adoren. Porque si nosotros vemos a cualquiera que venga aquí y se para en este púlpito y empieza a decirle, señores, alábenme, adórenme, cántenme, me encanta que me canten y que me digan cosas buenas. Ustedes dirán, bueno, tiene un problema en el coco este pastor. Pero ¿y si es Dios que lo pide? No. Pero nosotros somos ladrones de gloria por naturaleza. Porque solamente hay un ser que se merece toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Y es Él. Nosotros somos ladrones de gloria por naturaleza. Nos robamos la gloria para nosotros en muchísimas cosas. Y lo que Dios hace es transformarnos a nosotros para darnos cuenta de que verdaderamente Él es el que se merece toda la gloria. Y terminamos diciendo entonces con el Salmo 115, ¿verdad? No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero ¿cómo pasa eso? Por la obra del Espíritu de Dios.
por la obra del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu ahí hay vida, y Dios pone nuevas intenciones en el corazón, y hay amor y aprecio por la gloria de Dios. Y cuando nosotros venimos a deleitarnos en aquello en lo que la Trinidad se deleita desde la eternidad hasta la eternidad, el privilegio es nuestro y no de Dios. El privilegio es nuestro. Cuando nosotros podemos ver algo de la grandeza de Dios, el privilegio es nuestro. Las palabras de los hombres pueden parecernos firmes, pero al final de cuentas no son más que palabras frágiles y débiles. Alguien puede decir con vehemencia y con rebeldía: yo no voy a Cristo, no voy a Cristo. Y pueden expresar la voluntad en ese momento, como quizás muchos de nosotros dijimos cuando nos hablaron del Evangelio: yo nunca me convertiré a tu religión. Pero aunque esa persona piense que nunca vendrá, si Dios dice vendrá, la realidad es que vendrá y nada lo impedirá, y es un llamado irresistible. No nos pide el consentimiento, sino que lo consigue. Puedes decir que no quieres ser salvo y Cristo dirá: serás salvo, y nada lo puede detener. Y gloria a Dios, porque es así. Porque si hubiera quedado en nuestras manos en que nosotros tomáramos una decisión, así mismo nos hubiéramos quedado. Gracias, Señor, por atraernos y escogernos y traernos a tus atrios para deleitarnos en tus caminos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Es la alegoría del buen pastor. La alegoría del buen pastor. Les decía algo de esto el otro día. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Hay un portero que deja entrar a los pastores que han dejado las ovejas esa noche allí bajo el cuidado. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llega a este pastor, ahí están todas las ovejas de varios pastores, y cuando él llama, solo sus ovejas vienen y le siguen y salen, y luego él las saca a comer pastos. Interesante. Dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dice: y esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los discípulos no entendieron el significado de esta alegoría. Dice: lo que Cristo está diciendo aquí es: yo me paro y llamo a mis ovejas. A lo mejor todavía no eran de sus ovejas, y Él los llama y las hace parte de su redil. ¿Y qué hacen esas ovejas? Siguen la voz de Jesucristo. Siguen la voz de Jesucristo. Cuando un creyente que es de los de Cristo, cuando un impío que es de los de Cristo oye la voz de Jesús, sí le sigue. Es un llamado irresistible. Esta oveja no se resiste. Dice un comentarista: en un redil oriental a veces se guardan durante la noche varios rebaños juntos. Por la mañana cada uno de los pastores saca sus propias ovejas. Sus ovejas y solo ellas responden a su llamado. Las otras, las de otros pastores, no prestan atención. El pastor Jesús saca a todas las ovejas suyas, vence todas las dificultades. A veces hay ovejas a las que hay que empujar. En todo caso, no queda ni una sola de las suyas. Adviértase la palabra: todas sus ovejas oyen su voz. Ni una queda adentro. Las llama por sus nombres y las sacan, porque conocen su voz. Conocen su voz. Por eso es que entonces en la Biblia, cuando Pablo escribe a varias iglesias, ¿cómo nos llaman a los cristianos a veces? Los llamados. Los llamados. Pero no solamente los llamados, sino los llamados que ya respondieron el llamado. Los que han sido llamados por Dios. Un llamado irresistible, un llamado en el que Dios usa el Evangelio, un llamado en el que Dios usa su palabra. Esto está de manera abundante en las Escrituras. No tienen que buscarlo. Permítanme leerles estos textos solo para que ustedes vean a lo que yo me refiero. O sea, Dios no es que les deja oír una voz, un cosquilleo, un rayo que le cae y ellos sienten algo. No es algo así, no es un calambre que sienten.
Es por medio de la palabra de Dios y el Evangelio. Segunda Tesalónica 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O como dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Usa la palabra de verdad para ese llamado. En 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este llamado es por medio de la palabra de Dios, es por medio del Evangelio. ¿Y cómo creerán si no tienen quien les predique? Ellos necesitan que se les predique la palabra de Dios. Dios hace ese llamado, pero lo hace a través del instrumento de su palabra, a través del instrumento del Evangelio. Pero Dios nos llamó. ¿Y cuál es la base de este llamado? La base de este llamado eficaz se encuentra en 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La base de ese llamado no son nuestras obras. Ah, mira un bueno allí, déjame llamarlo. No, es el propósito suyo trazado de antemano, antes de la fundación del mundo, dice 2 de Timoteo 1:9. Y la respuesta de ese llamado, como yo les decía, no es por coerción, es una respuesta voluntaria, por una voluntad que es transformada por el Espíritu de Dios para que se ofrezca a Dios. Textos que hablan del llamado, 1 de Pedro 2:9, dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay un deber práctico en ese versículo. Y el deber práctico de un llamado, según eso, es que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de ese que nos llamó. Por eso la iglesia es llamada los convocados. Una asamblea es un grupo que fue convocado, llamado a reunirse a una hora determinada en determinado sitio. Nosotros convocamos a una reunión para estar aquí en tal hora. Bueno, la iglesia cuando se reúne es una asamblea convocada. La iglesia es constituida por los llamados por Dios. Esa es la iglesia. Un pueblo adquirido por Dios. Deber anunciar las virtudes de ese que nos llamó. Dios te llamó. Tú tienes un compromiso. Anunciar las virtudes de Dios. Anunciar las virtudes del Señor. Ese es tu deber. ¿Qué soy yo de llamado? Muéstralo. Muéstralo. Porque nosotros tenemos como propósito anunciar esas virtudes. ¿Qué virtudes vamos a proclamar nosotros? La gente debe oír, conocer acerca de nuestras personalidades aquí. De mí, de ti, ¿de quién hablamos? No, debemos ser reconocidos por aquellos que dan a conocer a Dios. Dan a conocer a Dios y proclaman las virtudes de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Otro texto que habla de que somos llamados, pero con una implicación práctica también. Fuimos llamados a relacionarnos con Cristo. Y hay un punto importante que a la gente se le olvida tanto en la vida cristiana. La vida cristiana es Jesucristo. La vida cristiana es Jesucristo. ¿Tú has hablado hoy con Cristo? ¿Te ha hablado Cristo a ti hoy? Porque nosotros tenemos una relación con un Cristo vivo. Nosotros no tenemos sencillamente religiosidad, ideas religiosas en la mente. Nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amigo. Él es nuestro hermano. Y tiene que haber una relación personal
con el Señor Jesucristo. Y dice que nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Eres tú llamado? ¿Cómo está tu comunión con Jesucristo? Dice 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice que fuimos llamados al reino y la gloria de Dios. Tenemos un destino marcado en nuestro llamamiento. Fuimos llamados a algo. Pero nosotros no somos dignos de ese llamado. Precisamente vinimos a Dios porque sabemos que en nosotros mismos no hay un valor intrínseco para merecerlo. Por eso un siervo de Dios decía, yo voy a encontrar tres sorpresas en el cielo. 3 sorpresas en el cielo. La sorpresa de ver a mucha gente que yo no pensaba encontrarme ahí. La sorpresa de no ver a gente que yo esperaba encontrarme ahí. Y en tercer lugar, la sorpresa de encontrarme yo mismo ahí. Porque somos indignos. Somos indignos. Y os encargábamos, dice Pablo. Yo hacía algo con ustedes en Tesalónica. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si somos llamados, tenemos una responsabilidad de andar dignamente del Dios que nos llamó. Dignamente del Dios que nos llamó. ¿Es tu vida un reflejo de esa dignidad? ¿Es un reflejo de esa dignidad? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Efesios 4:1. Que andéis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo llamaba a los tesalonicenses a andar dignamente de esa vocación. Y también llamaba a los efesios a andar dignamente de esa vocación. Pero aquí explica un poco más. Y dice, ¿cómo es eso? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, yo estoy convencido de que muchas personas no creen en las doctrinas de la gracia, porque no ven gracia en las vidas que nosotros llevamos. Nosotros que decimos abrazar la doctrina de la gracia y haber sido salvados por la bendita gracia del Señor, no mostramos esa gracia con nuestras vidas. Y el apóstol Pablo estaba llamando a esos hermanos, haciéndole una exhortación a que ellos vivan a la altura del Dios que había hecho ese llamado. Y parte de eso era mostrar esa mansedumbre, mostrar esa humildad y soportarse con paciencia los unos por los otros. Pero no somos intolerantes muchas veces con nuestros hermanos. No somos nosotros personas duras y difíciles de perdonar y ser perdonados. No somos nosotros aquellos que a veces una persona ve algo mal en nosotros y dice, bueno, yo no me le voy a acercar porque cuando esa persona se le dice algo se ofende. Y tú eres así de hipersensible que no se te puede señalar nada. ¿Eres tú perfecto? Si alguien te pregunta, no, yo no soy perfecto. Pero hay del que me haga algo. Decimos que no somos perfectos, pero luego no queremos admitir que pecamos contra Dios y contra los hombres. Entonces, donde hay la gracia de Dios, ahí también hay la humildad para reconocer nuestras faltas. ¿Ustedes quieren ver una marca de que un hombre tiene la gracia de Dios en su corazón? Esa persona no se defiende tanto. Esa persona no se defiende tanto. Soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito. Él está activo en mantener la paz, mantener la unidad. Una marca, un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan el texto que veíamos cuando estudiábamos lo de la elección en Colosenses capítulo 3? ¿Qué dice Pablo? Yo soy un elegido. Dice él, vestidos como escogidos de Dios. Tú eres un elegido. Vístete como un escogido de Dios.
¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Bueno, es lo mismo. Déjenme leerlo. Mismo punto. Vean el énfasis bíblico. Versículo 12 de Colosenses 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ah, tú eres un escogido. Oh, mira, ¿qué Dios espera? Ah, tú eres un llamado. Mira, ¿qué Dios espera? Si tú has sido llamado, vive a la altura de tu llamamiento, dignamente del llamamiento que Dios te ha hecho. Yo amo las doctrinas de la gracia con todo mi corazón. Pero hermanos, es triste tener que admitir que no vivimos con toda la gracia que esa bendita gracia salvadora debería producir en nuestras vidas. No vivimos con toda la gracia, pero eso es lo que Dios quiere. Apréndete las doctrinas de la gracia, pero aprende al mismo tiempo a vivir según esas doctrinas. Porque si no, vamos a deshacer con nuestras vidas lo que estamos diciendo con nuestros labios. Y abraza el propósito de tu llamamiento. Dice 2 Tesalónicas 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuiste llamado para alcanzar esa gloria. Si fuiste llamado para alcanzar esa gloria, considérate privilegiado, mi amado hermano. Alberga esa esperanza, abrázala y vívela y disfrútala. Aquí pasaremos muchas cosas, pero nuestras aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa esperanza debe estar en aquellos que han sido llamados a esa gloria. ¿Cuál es tu destino final? ¿Cuál es tu destino final? Ya nosotros que tenemos los bultos preparados para irnos y tomar el avión para regresar a nuestros hogares, lo que tenemos en mente es nuestro destino. Tú tienes en mente el destino. Tú sales de paseo, sales de trabajo a otro lugar. Tú tienes la idea de que tú vas a regresar. Ahora, si ustedes me hubieran visto a mí, si el pastor hubiera ido a buscarme al aeropuerto y me hubiera visto que yo llegué con 10 baúles, pero el pastor llegó para quedarse. No, pero yo no vine a quedarme. Y traigo lo imprescindible y lo necesario para pasar los días que voy a pasar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Como los llamados a la gloria de Dios o los llamados para quedarse aquí en este mundo? ¿Manifestamos ese llamado de Dios? Diciendo, yo soy un peregrino aquí, como dice el himno. Mi hogar lejano está. Y mi corazón lo tengo en cómo yo voy a estar cuando esté en la presencia de mi Señor. ¿Qué es lo que nos atrapa el corazón? ¿Qué es lo que nos sobrecoge? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice Pedro. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca. Aquí vamos a pasar situaciones todavía, hermanos. Este no es el cielo. Nosotros fuimos llamados a la gloria eterna, pero todavía no estamos ahí. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que hacer en nosotros. Necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Dice en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cómo es descrito nuestro Señor? Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa expresión dice que nuestro Señor Jesucristo es el soberano, y Él abre la puerta de la salvación a quien Él quiere. Y si Él te llamó a ti, dale gloria a Dios.
Dale gracias al Señor. Y sigue la voz del Espíritu de Dios. Yo les he estado hablando a ustedes de que la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación de amor. Que la historia de la salvación es una historia de amor. Y yo les dije que cuando el texto en Romanos 8 dice que nosotros fuimos amados desde antes de la fundación del mundo, en ese preconocimiento divino nuestro, es que Él depositó ese amor en la eternidad en nosotros. Él te amó cuando aún tú no existías, cuando no habías nacido, cuando no habías hecho bien ni mal. Dios depositó su amor en ti. Y tanto te amó que dio a su Hijo para que en Él tú tuvieras el perdón de tus pecados. Y dice, si Él nos ha amado así, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque nos dio lo más grande. ¿Qué muestra de amor? Por eso también en 1 de Juan dice, ¿quiere alguien saber lo que es el amor? Miren lo que es. Dios dio a su Hijo. Así también nosotros tenemos que amar. Dice, ama, tú eres de Dios, tú eres de la simiente de Dios, tú has sido engendrado de nuevo, dice el apóstol Juan. Ama a los hermanos, porque quien no ha amado a los hermanos no puede decir que no ama a Dios al quien no ha visto. Hay un fruto. La evidencia de amor más grande la tenemos en Cristo. Verdaderamente nos ama. No solamente me dijo que yo te amé desde antes de la fundación del mundo, yo también envié a mi Hijo. Pero ahora nos da su Espíritu. Y en Santiago capítulo 4, yo quiero mostrarles algo que hace el Espíritu en su amor. Algo que hace el Espíritu en su amor. Porque la historia de la salvación es una historia de amor. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿De qué viene hablando Santiago aquí? En los versículos 1 al 3 Él habla de las codicias y las pasiones que hay en nuestros miembros. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Los deseos intensos que cada uno de nosotros tenemos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis. Nuestros deseos son tan intensos, se depositan sobre objetos y amamos esas cosas más que a Dios. Y cometemos idolatría espiritual, porque el lugar que solamente le debe ocupar Dios en el corazón, se lo damos a otras cosas. Ahora, tú que estás casado, o tú que tienes una novia, una amada, un amado, ¿cuán posesivo es el amor? En el sentido de que tú quieres tu esposa para ti. Por eso en Cantar de los Cantares dice, ahora mi amado es mío y yo suya. Yo soy de Él, Él es mío. ¿Saben lo que hace el Espíritu de Dios? Nos anhela celosamente. Porque la relación que hay entre Dios y su pueblo es una relación de amor. Y cuando el Espíritu de Dios nos ve a nosotros anhelando y amando otras cosas más que a Dios, cuando ese Espíritu que nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, viene a nuestra vida, mantiene con su pueblo una relación de amor. Y cuando nosotros pecamos, ese Espíritu se contrista. No contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Y se entristece. Y cuando nosotros se nos van los ojos tras las cosas de este mundo. No améis al mundo, no améis al mundo. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando nuestros ojos se van tras las cosas del mundo, cuando amamos las cosas de este mundo, cuando hay pasiones intensas por las cosas que Dios da y no por el Dios que nos la da, el Espíritu nos anhela celosamente. Porque el amor de Dios por ti es intenso. Porque Él hizo un plan de salvación y el objeto de su amor en ese plan eres tú. Y te amó y te escogió. Y te amó y dio a su Hijo. Y te amó y te dio vida por el Espíritu.
¿Qué quiere ahora Dios? Dios quiere que Él sea tuyo y tú de Él. Por eso nosotros vemos a ese Dios haciendo pacto con su pueblo siempre. ¿Y cuál era la marca de ese pacto? Y ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bueno, el plan de salvación es para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y nosotros somos el objeto de su amor especial. Tan especial que Él nos cela con celo santo. Él nos cela con celo santo. No, hermano, ¿cómo ves tú la doctrina de la salvación ahora? Ojalá el Espíritu de Dios grabe estas cosas en tu corazón y te permita ver la historia de la salvación con otros ojos y ver el amor de Dios detrás de esa historia. El amor de Dios detrás de esa historia. ¿Cómo tú le correspondes a ese Dios que así te ha amado a ti? ¿Cómo tú le correspondes? Por eso el himno dice, mi vida di por ti, ¿y tú qué das por mí? ¿Y tú qué das por mí? Pero tenemos que decir como el otro himno, Señor, yo te amaba, pero te amo más hoy. O tenemos que decir como el otro himno, que Él realmente nos ayude a amarle más. Anhelo amarte más. Y corresponderle a ese amor del que nosotros hemos sido objetos. Entonces, estas doctrinas de la gracia, ¿son doctrinas frías? ¿O es una doctrina cálida? ¿O es una doctrina espiritual? ¿O es una doctrina que enciende la pasión y el gozo en el Señor Jesucristo? Y la última doctrina que no hemos visto y ni veremos, pero es la conclusión de todo lo que nosotros hemos visto. Y es que Dios celebrará las bodas del Cordero, porque nadie nos arrebatará de su mano. Todos los suyos celebrarán las bodas con nuestro Señor. Nuestro amado esposo, el Señor Jesucristo. Trabajemos para presentar a la iglesia como una virgen pura, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, hasta la venida de nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar este tema tan glorioso. Te damos gracias porque la salvación no depende de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque la salvación es algo mecánico, frío, sino que es algo muy de tu corazón y de una relación estrecha que tú quieres tener con tu pueblo. Padre amado, ayúdanos para nosotros dar muerte a todo aquello que sea ofensivo ante tu presencia. Para nosotros llamar a las ovejas que todavía no están en el redil y también vengan a disfrutar de este amor con el cual tú nos has amado. Señor, danos pasión para vivir para ti y amarte a ti por encima de todas las cosas. Padre, gracias una vez más por tu evangelio. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la justificación. Gracias, Padre, por la adopción. Gracias, Señor, por la fe y el arrepentimiento. Gracias, Señor, por la salvación. Alabado sea tu nombre y bendecido ahora y por siempre a ti y al Cordero, porque tú eres digno de ser supremamente alabado ahora y por toda la eternidad.